Estimados asistentes a este video o personas que nos están viendo en diferentes Facebook o lo vamos a hacer en Moodle. Esta clase es de Arancel y Legislación Aduanera. Somos el programa de Ingeniería Comercial en la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales. En esta clase vamos a hacer hoy, ¿qué fecha es hoy? Dice Cañón. Hoy es 11. Entonces, ubicados en el calendario, hoy es 11 de marzo del 2020. ¿Por qué? Porque vamos a tomar unas referencias de las divisas internacionales al precio de hoy. Vamos a hacer un ejercicio de liquidación de tributos. Esta clase es arancel y legislación aduanera, donde vamos a ver un tema de liquidación de tributos. Y la idea es que vaya a enriquecer este video en nuestra modalidad blended más adelante, vía Moodle, con la integración de TIC en nuestras clases por parte de nuestra universidad. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un repaso de divisas pequeño. Este dato lo tomamos hace un rato, cerca de las 10 de la mañana. Es el precio de referencia que tiene el mercado Forex en este instante, donde recordemos, hay un video previo a esto que es de divisas, pero vamos a hacer un paréntesis pequeño. Esto lo leemos de derecha a izquierda. Yo pago en este momento 1.1310 dólares de los Estados Unidos por un euro. Recuerden que la estructura de las divisas es de 3. Normalmente las primeras dos letras asignan el nombre del país y la tercera el nombre de la divisa. Esto es United States Dollar, ¿vale? En el caso del euro, al ser un grupo económico de la zona euro, hace referencia a los 19 países que manejan la zona euro. En el caso de la libra esterlina o la libra de la Gran Bretaña, tenemos Great Britain Pound. Y en el caso colombiano, nuestra moneda cumple la misma regla, Colombian Peso. ¿Vale? Esa es la regla que tenemos. En este momento yo pago 1.1310 dólares de los Estados Unidos por un euro. Pago a su vez 1.293 dólares de los Estados Unidos por una libra de la Gran Bretaña o libra esterlina. Y pago 3.817 pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos. Evidenciamos acá naturalmente, en la última semana hemos tenido una devaluación severa de nuestra moneda, a la vez una revaluación del dólar de los Estados Unidos, por eso este nivel tan alto en el tipo de cambio. ¿Qué tenemos entonces? Esto nos indica que al pagar más de una unidad de moneda, en este caso el dólar de los Estados Unidos por un euro, esta moneda es más débil, porque sacrifico más de una unidad de mi moneda por la moneda del dólar de los Estados Unidos. Frente a la moneda de Inglaterra o del Reino Unido, pago 1.293 dólares de los Estados Unidos por una libra esterlina. Sigue siendo más débil el dólar de los Estados Unidos. Miramos que si comparamos estas dos, ¿cuál es más fuerte? ¿El euro o la libra esterlina? La libra esterlina, porque en el mismo estándar, basados en dólares de los Estados Unidos, debo sacrificar más unidades de dólares por una libra que por un euro, ¿cierto? Entonces, en este ejemplo, la moneda más fuerte es la libra de la Gran Bretaña. En el caso de nuestra moneda, sacrificamos 3.817 o pagamos o intercambiamos 3.817 unidades de moneda colombiana por una sola de los Estados Unidos. Para el ejemplo, ¿cómo convertimos entonces monedas con este tipo de cambio? 1.000.000 de euros, ¿vale? Equivaldrá entonces a 1.131.000 dólares de los Estados Unidos. Problemas técnicos, gracias a alguien que me ayudó, pero bueno. Es que los comentarios son cosas, es porque estos videos normalmente lo ven nuestros egresados, los otros estudiantes, entonces también que no sea una camisa de fuerza. Y una cámara se acaba de caer, entonces eso daña el video, pero bueno, bienvenidos. La idea es que acá igual nuestros egresados van a hacer comentarios, esperando que entiendan lo que hacemos y que enriquezca a quien vea este video. Somos muy joviales, ahorita diré nombres y demás. Aquí se están estallando Natalia Valdión, Mariana López, Carolina Cagua y Carolina Quiñones, hiperventilando por su risa. Vale, continuemos con el tema. Entonces, miren lo siguiente, como el dólar de los Estados Unidos es más débil que el euro, yo debo sacrificar más unidades de mi moneda o otorgar más unidades de mi moneda por el mismo monto equivalente en euros. ¿Cierto? Eso demuestra que 1.000.000 de euros es la moneda más fuerte porque su equivalencia en dólares de los Estados Unidos es de 1.131.000 dólares. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este ejercicio vamos a simular una importación y vamos a liquidar, lo que ven en el mapa es una serie de momentos o de intermediarios en un proceso de importación ordinaria. Mantenemos los datos de referencia. Y no tenemos borrador, entonces vamos a borrar este ejemplo por ahora. Hagamos lo siguiente, esto nos va a servir para esta clase, para Impo y Expo y para la línea general de negocios internacionales. Vamos a hacer un ejemplo de una importación. ¿Qué queremos importar, Juan Carlos Daniel? Queremos importar. Sí, mercancía, ¿cuál? Sí, no sé, tecnología. Más específico, por favor. No sé, celulares. Listo, ¿qué celulares? No sé. Samsung, Apple.
¿no? Samsung. Huawei. ¿De dónde viene Samsung? Origen. Corea del Sur. Ok. Busquemos entonces el tipo de cambio de Corea. Bueno, basándonos en estos divisas que tenemos para este ejemplo, importemos algo que venga o de un país de la zona euro o de la Gran Bretaña, ¿vale? Para hacer este ejemplo. Entonces, bueno, asumamos que el celular lo vamos a importar no desde Corea, sino que ya están en otro país. Señora, en Inglaterra. ¿Vale? Para efectos del ejemplo, sé que precisamente no los producen allá, pero para nuestro ejemplo va a ser así. Origen, una ciudad en Inglaterra. Londres, en Inglaterra. ¿Vale? ¿Cuánto valdrá cada unidad de este Samsung? En este caso la referencia no es relevante. ¿Cuánto vale cada unidad? Entonces el precio por unidad. Peso colombiano. No, la mercancía está en Londres. La moneda de ellos es la libra esterlina. Especulemos más o menos cuánto valdrá un celular allá buscando. Ángela Gutiérrez está aquí presente. 205 libras esterlinas. Vale, valemos de 205 libras por unidad. ¿Listo? ¿Cuántos vamos a traer? 11.000 unidades. Listo, hablemos de 1000 unidades. Cantidad, puedo referirme con Q. 1000 unidades. ¿Vale? Esta va a ser nuestra operación de importación. Naturalmente, como lo vimos en el primer capítulo de esta clase, vamos a incluir los Incoterms para saber en qué referencia, basándonos en los mismos, en las reglas del 2020, porque ya nos actualizamos, independiente del momento en el que esté, cuál Incoterm designa ese lugar y a la misma vez qué valor lleva la mercancía hasta ese momento, ¿cierto? Para hacer liquidación de tributos y poder traer la mercancía. Vamos a hacer el ejemplo en donde la traemos hasta Bogotá. Esta es el destino de la mercancía. Será nuestra casa, en este caso nuestra universidad. Destino, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en Bogotá. ¿Vale? Hasta ahí ese es nuestro caso que vamos a tratar el día de hoy. A modo de ejemplo en liquidación de tributos. Entonces miremos lo siguiente. Esta es una fábrica. Vamos a asumir que los producen en Londres. Es una fábrica en Londres donde producen los celulares Samsung. Esta cajita va a hacer referencia a la mercancía que estamos importando. Entonces veremos, en el momento inicial, si la mercancía me la entregan acá, ¿qué Incoterm estoy haciendo? Si está en la puerta del vendedor. Xworks. Xworks. Recordemos que al igual que la manera estándar de identificar las divisas, que es de 3 letras, en temas de Incoterms también tenemos esto, ¿vale? ¿Cuál es el valor en el momento export de la mercancía? Es decir, en la puerta del vendedor, ¿cuánto vale la mercancía total? Si cada celular vale 205 libras y vamos a traer 1000 unidades. 205.000. Exacto, ¿cuánto nos va eso? 205.000. Entonces, el valor export de la mercancía son 205.000 libras esterlinas o libras de la Gran Bretaña. ¿Cierto? Eso vale la mercancía hasta ese punto. ¿Por qué? Vamos a contratar una serie de intermediarios indispensables para traer la mercancía hasta Bogotá. Entonces vamos a seguir esta línea de proceso, ¿vale? Hasta que llegue hasta nuestro destino, que es en nuestra universidad UDCA. ¿Qué tenemos que contratar entonces? La mercancía está ahí, vale eso. Vamos a contratar un transporte interno, desde el lugar donde está la fábrica hasta el puerto en el lugar de origen, ¿cierto? Normalmente es un transporte terrestre. ¿Qué lo identifica este muy bonito camión que nos ayudó a hacer Liceo? Cañón. Entonces con APA y todo. Cañón 2020. Su camioncito. ¿Cuánto creen que nos puede cobrar un camión de Londres al puerto? Especulemos. Vienen 1000 unidades de celulares, uno pica un tamaño muy grande, ¿cierto? Serán unos 10 cajas. Especulemos, ¿qué pan de celulares? ¿Cuánto nos cobrará? En este momento vamos a partir de la especulación. Más adelante, en un ejercicio real, vamos a verificar dólares. Yo creo que un poquito más porque están transportando 205.000. Hablemos de un porcentaje. Hablemos del 1% de ese valor, del valor export. Vamos a asumir que eso es el transporte interno. ¿Cuánto es el 1% de 205.000? Correcto, 2050. ¿Sí? Entonces, el transporte interno nos va a costar 2050 libras. ¿Vale? Eso vale ese intermediario. Recordemos que vamos cargando valores a la mercancía. Todos los costos intermediarios normalmente se le trasladan al cliente porque eso encarece el valor de la mercancía.
Si yo fuera en este momento, en nuestro ejemplo, a Londres, cada celular me costaría 205 libras esterlinas, pero lo quiero aquí en Bogotá, ¿vale? Quiero una importación en el destino. Entonces, miremos lo siguiente. Aquí normalmente este edificio va a identificar a la aduana, ¿vale? En nuestro dibujo. En este caso será la aduana de Inglaterra. Digamos que normalmente para una exportación, que sería el caso que está haciendo el vendedor en este momento, funge como exportador, no hay trámites de aduana ni costos. Trámites per se sí hay unos documentos que presentar, pero no hay unos costos porque no hay impuestos normalmente de salida de la mercancía, entonces no carga el valor. ¿Qué más tenemos entonces? La mercancía llega al puerto, hasta acá, y queda ubicada aquí. ¿Qué encontramos ahí? Vale, vamos a asumir que este es el muelle, ¿vale? Y aquí está el buque donde vamos a trasladar la mercancía, en este caso va a ser una mercancía de transporte marítimo. ¿Qué encontramos sería? FAS, correcto. FAS. ¿Qué FAS indica? Free Alongside Ship. ¿Cierto? Es libre al costado del buque, como lo demuestra nuestro dibujo. Miremos, en términos FAS, ¿cuál sería el valor de la mercancía? Es decir, ¿cuántos costos ha incurrido de ahí para atrás? 205.000 más 2.050. Eso nos da 207.050 libras esterlinas. ¿Cierto? ¿Qué sigue en el proceso, Carolina? Así viendo solo el dibujo, desconociendo qué sigue. Vamos en ese orden. La mercancía sube al buque. Cargar la mercancía, ¿cierto? Hablamos del cargue de la mercancía. ¿Cuánto creemos que nos cobran por el cargue? Entonces la mercancía está aquí y la vamos a poner acá en el buque. Señora. Vamos a especular, hablemos que el cargue de la mercancía nos vale, no son muchas cajas, hablemos de 500 libras, ¿les parece? Listo. Si la mercancía ya está a bordo del buque, ¿qué encontramos? Estamos refiriendo. FOB. Porque la mercancía está libre a bordo, free on board. ¿Correcto? ¿Cuánto vale la mercancía en términos FOB? Que es una referencia, recuerden que lo veíamos en las exposiciones, es una referencia internacional por excelencia. La mercancía en términos FOB. ¿Cuánto vale FOB? 207.050 más 500. 207.000. ¿Mis cálculos sí están bien? 550, sí, está bien. Hasta el momento, 550 libras esterlinas. Esto vamos acá, en este punto de nuestra línea, vamos en FOB. ¿Qué otro intermediario debemos incurrir? Vamos a hacer el transporte marítimo. ¿En FOB incluye el valor del transporte? No, porque la mercancía no ha salido, no se ha incurrido en este valor. Solo está a bordo del buque, no hemos pagado el transporte. Recuerden que este lo identificamos como el freight, ¿vale? Entonces vamos a hablar de que vamos a contratar con una empresa de carga que se llame Hamburg Süd. Digamos que es una compañía europea y su referencia en precio nos la va a cobrar en su moneda, en euros, porque es una moneda más transable en la Unión y demás. Vamos a asumir que por el flete nos cobran 4.000 euros. ¿Vale? 4.000 euros nos cobran por el transporte de el puerto de Inglaterra a el puerto colombiano. Vamos a asumir que la mercancía llega por Cartagena, Santa Marta, ¿vale? Este puerto colombiano, entonces será este trayecto de transporte. Normalmente el flete o el transporte entre países lo llamamos el transporte principal, ¿vale? Porque es el más robusto y es el más costoso. Nos cobran 4.000 euros. A su vez, debido al riesgo implícito de trasladar mercancía en un buque, nos van a cobrar un seguro. Seguro que identificamos en los 5 términos como insurance. ¿Vale? Escribes cosas de nuevo por mi letra. Hicimos un pre-esquema, el que me ayudó Licet porque escribe más bonito. Soy consciente de esa limitación. Licet es muy popular, lo siento, la colaboración. Vamos a asumir que por ese seguro nos van a cobrar 3.000 euros. ¿Esto? Insurance, freight y partimos del nivel FOB. Si yo le sumo entonces, estimados estudiantes e ingenieros comerciales de esta clase, si yo le sumo el valor FOB, el flete y el seguro, es decir que la mercancía 214.550 llega acá. libras. Señor, 214.550 No. libras. ¿cómo sabe que son libras?
Usted puede sumar esto con esto. Toca hacer la Entonces conversión. decía el profesor Girafales, estamos sumando peras con manzanas. Tenemos que hacer una conversión del tipo de cambio. Por eso usamos la referencia de tipo de cambio para identificar qué es qué. ¿Quieren que llevemos todos a euro o a libras? Esto es decisión del consumidor. Euros, ¿no? Euros, listo. Entonces llevemos todo a euros. Estos dos valores están en euros, no nos generan conflicto. Y el valor que traíamos en FOB está en libras. Miremos lo siguiente acá. Tenemos 207.550 libras esterlinas. Quiero saber su equivalencia en euros. ¿Correcto? Tiene que ser un tipo de cambio. Entonces, sabiendo lo siguiente, y lo van a recordar de sus materias de cálculo o matemáticas, vamos a hacer una regla de 3. Si de acuerdo a este tipo de cambio, nos falta el tipo de cambio libra-euro. Miremos por favor. Hay una moneda que se llama, o bueno, podemos llevar todo a dólares. ¿Quieren que lo llevemos a dólares o a euros primero? Pues digo que es mejor a dólares. Lo que pasa es que no tenemos el tipo de cambio directo. Ajá. ¿Vale? Hay un tipo de cambio que es euro, ¿qué? Libra, euro, lo podemos sacar por acá. ¿Vale? Podemos hacerlo como tipo de cambio cruzado. ¿Quieren hacerlo así? ¿Vale? Si yo pago entonces por una libra esterlina 1.293 dólares de los Estados Unidos y a su vez por un euro en la misma base que serían dólares de los Estados Unidos pago 1.131, ¿cuál es más fuerte, la libra o el euro? ¿Cierto? Entonces puedo hacer el tipo de cambio. ¿Cuál tipo de cambio voy a hallar? GBP EUR. Primero, porque si ya lo tengo acá, voy a hacer el cruzado. ¿Cómo lo calculo entonces? Tengo que dar más euros por una libra, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? Entonces sería 1.293 dividido 1.131. ¿Cuánto nos da eso? ¿Por qué? Porque dividiendo el número en el numerador mayor al denominador obtengo un número más grande. ¿Cierto? ¿Cuánto nos da eso? 1.143. Es decir, que yo pago 1.143 euros por cada libra de la Gran Bretaña. Eso demuestra entonces que la libra es más fuerte. ¿Vale? Entonces hagamos la prueba. Si yo pago por una libra esterlina 1.143 euros por 207.550 libras esterlinas, ¿cuántos euros pagaré? ¿Cómo despejo eso entonces? Multiplicando y dividiendo. Regla. ¿Señora? Sí, se multiplica 207. 207.000, vamos a resolverlo acá. 207.550 por 1,145. correcto. Dividido 1. Correcto. Entonces este 1 realmente no hace mucho. Sí. ¿Cuánto nos da? 237.229,65. 29, 65. ¿cierto? Entonces esa cantidad en libras equivale a 237.229,65 euros. Ya tenemos un parámetro estándar por ahora. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Tomemos un break. Esto lo cortamos, por favor. Producción. Lo que dijimos, por favor. Ya. Esto Ay, estamos pues en break. queda Entonces, toma ahí. cortado. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo está claro? Listo. 3, 2, 1, retomamos. Continuando con el ejercicio, vamos a retomar después de la conversión de tasas para determinar este valor. Ya tenemos la equivalencia de este monto en libras esterlinas a su equivalencia en euros. ¿Cierto? Entonces tenemos, ahora sí sumemos, este valor hasta acá incluirá 237.229,65 euros, que es el equivalente a este valor en libras esterlinas. Vamos a poner aquí la equivalencia. Esto equivale a 237.229,65 más los 4.000 euros del freight o del transporte principal más 3.000 del insurance. 244.229,65. 65, ¿cierto? Es decir,
La mercancía con estos rubros incluidos ya está en el puerto de destino, que será el puerto colombiano, incluido lo que vaya pagado hasta FOB, más freight, más insurance. ¿Qué Incoterm identifica ese momento? ¿Cuál momento da en Acá, ya en este momento. Tiene el costo de la mercancía, cost, plus freight, plus insurance. CPT? ¿No? CPT. ¿No? ¿Seguro? SIF, Ah, sí, señor. ¿cierto? Cost, insurance, and freight. SIF. ¿Listo? Es decir, cuando hablamos de SIF, la mercancía está en el puerto de destino y tiene los valores incluidos hasta ahí. El valor de la mercancía, FOB, más insurance, que es el seguro, más freight, que es el transporte principal. ¿Por qué SIF es tan importante? En nuestra legislación aduanera, hablo del caso de Colombia, el Incoterm o la base de referencia que toma nuestra aduana, que en este caso sí la podemos bautizar, nuestra aduana se llama DIAN, ¿cierto? La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Nuestra aduana dice, oiga, señor importador, muy interesante la modalidad que usted tiene, recordemos que esto está en euros. En este momento no tenemos una negociación, no hemos pactado un Incoterm per se, sino que estamos haciendo el cálculo progresivamente. Pero dice, indiferente del Incoterm que usted haya pactado, por favor, presénteme la mercancía en términos SIF, pero como la única moneda de referencia o la divisa negociada dentro de mi país es el dólar de los Estados Unidos, por favor, presénteme el valor SIF en USD, la moneda de los Estados Unidos. ¿Cierto? Vamos a permitir borrar esto un momento para tener espacio de los cálculos y no intervenir en el mapa. Al igual queda todo en el video. Y esperamos que los cálculos estén bien. Estoy confiando en mis estimados estudiantes. Nadie confía en ustedes, ¿no? ¿Vale? Y si no el video, tenemos que volver a hacer la próxima clase. Continuemos entonces. La mercancía en términos SWIFT vale, recuerden el valor de ella por favor, 44. 229,45 euros, ¿cierto? La Diana dice, por favor, presenten esa referencia de Incoterm que es SIF en dólares de los Estados Unidos. ¿Tengo el tipo de cambio? Sí. Correcto este. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo. Si por un euro pago 1,1310 dólares de los Estados Unidos por 244.229,65, ¿cuántos euros pagaré o cuántos euros tendré que cambiar? Vuelvo a hacer la misma operación. Este por este video 1, ¿cierto? ¿Cuántos dólares, no? Dólares, perdón, sí. Ups. Bien, Natalia Valdión. Buen aporte para figurar. Gracias, Bien. profe. Entonces, multipliquemos 244.229.65 por 1,1310. Eso nos da en dólares de los Estados Unidos. Esta es una pausa de suspenso, porque así somos en ingeniería comercial, pensamos y nos tomamos un momento para no estresarnos mucho en esta era abierta de frustración. 276.223.73. 276.000. 223.73. ¿Listo? ¿Qué hicimos? La equivalencia. 244.229,65 euros. Debido a este tipo de cambio en este momento equivalen a 276.223,73 dólares de los Estados Unidos. Está aplicando divisas en el ejercicio. Todavía me dice, oiga, gracias por presentarme el valor. Esto equivale a 223. 223,73. ¿Listo? Pero como la DIAN va a ejercer su labor fiscal y aduanera, ella me dice, en mi país, de puertas para adentro, recuerden, la vamos a ver en el territorio aduanero nacional, la única moneda legal permitida en Colombia es el peso colombiano. Yo necesito saber esa base en peso colombiano. Hacemos otro tipo de cambio. Para hallar CIF en Colombia en peso, ¿vale? Que es COP. Pues va a ser el mismo análisis. Voy a seguir aquí con esta flechita para el proceso y llegamos acá. Ahora tengo que pasar de dólares de los Estados Unidos a pesos colombianos, ¿vale? Vuelvo a hacer el mismo análisis. Si por un dólar, en estos momentos cansado mientras tomamos el método y lo interiorizamos, pero es más fácil así. Por un dólar pago 3.000
817 pesos colombianos por 276.223,73. ¿Cuántos pesos pagaré? Serían 1054 millones. Correcto. 345.977 pesos colombianos. ¿Centavos? A dos decimales, por favor, aquí me interesan. Sí que en Colombia no nos transamos mucho, pero en este caso no van perfectos. Es número cerrado. Número entero. Ah, sí, porque no tenemos, en el cierre que tomamos del peso no hay decimales. Vale. No hay decimales, sí contamos con borrador, pero debo aceptar que en este caso se me olvidó. No es culpa de la institución, es omisión de la docente. La base en pesos colombianos en sí será entonces 1.054.345.977 pesos colombianos. ¿Vale? Hago redundancia teniendo la calle acá, pero es para que recordemos que ya estamos en pesos colombianos. Bueno, voy a borrar nuestros tipos de cambio para tener más espacio en el tablero. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tipos de cambio? Listo. Aparentemente están jugando fútbol aquí cerca, en nuestro campus. Pedimos disculpas por el eco, pero bueno. La DIAN dice, bueno, señor importador, sobre ese valor que usted ya cumplió en las condiciones estipuladas en términos CIF en pesos colombianos, yo voy a entrar a hacer mi gestión. Entonces, primero, por el acceso a la mercancía, hay un impuesto que se llama el arancel. Y normalmente es un porcentaje sobre el valor de la mercancía. ¿Cuánto creen que pagará un celular por entrar al país? El porcentaje. Sí. 10%, 35%. Hablamos de un 10% para el ejemplo. Vamos a cobrarle un arancel del 10%. ¿Vale? Recuerden que de acuerdo a las teorías de integración, esto es una medida que restringe el libre comercio, porque estoy encareciendo No sería por cómo. a la competencia. ¿Vale? Sin encontrar. Y además pagamos un IVA. Recuerden que el IVA en nuestro país, sobre todo los que están viendo tributario, es escalonado, ¿cierto? Va hasta el 19%. Para efectos de este ejercicio vamos a asumir que los celulares, creo que es de los más altos que pagan el 19%. ¿Vale? Vamos a asumir que ese es el valor que paga un celular de IVA. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Y es la ciencia que vamos a empezar a versar en esta clase en el segundo corte. Vamos a liquidar esos valores. Entonces, la DIAN dice lo siguiente. Sobre la base en pesos colombianos, calcule por favor el arancel. Vamos a calcular un arancel del 10% sobre el valor CIF. Eso es. ¿Cuánto será? 105 millones. Correcto. 434.597 Sí. pesos, punto 7. Con 70 centavos. ¿Vale? En mi denominación yo separo miles con puntos y decimales con comas, ¿vale? Para que tengamos mayor precisión en las calculadoras. Listo, entonces, efectivamente es un cálculo que puede ser fácil o solo corriendo la coma, para efectos prácticos saco el 10%. La me dice, sume ese valor y esa será la base del IVA. Hablemos de base del IVA es igual a CIF en COP más el arancel. ¿Vale? La denominación es clara. La base de pesos colombianos más el arancel al lugar se vuelve la base sobre la cual voy a liquidar el IVA. ¿Cuánto nos da esa suma, Juan? 1.159 millones. Sí. 780.575 pesos. Con 70 centavos, supongo. No. Sí, porque aquí habían centavos. Usted los omitió, creería yo. No, ¿No se me pueden desaparecer centavos? puse los centavos. Ese es un efecto del calculador. Sí, Bueno, ¿Por qué? decimales. ¿Y los centavos? Ajá. Eso es plata. Yo sé que en Colombia no valen mucho por esto. ¿Cierto? Y por nuestra inflación y demás conceptos macroeconómicos. Pero contemplémoslos para que sea exacto. Entonces, sobre esa base del IVA, naturalmente ahora procedo a calcular el IVA. El IVA, en nuestro ejemplo, es del 19% sobre esa base. ¿Cuánto nos da? 220 millones. Sí. 358. 1000 Sí. 309.20 centavos. con 20 centavos. Y ahora me dice sume esos dos y ese será su valor después de aduana. ¿Cuánto me da?
sería 1.380 millones, 138.885 pesos con 90 centavos. 90. ¿Vale? Entonces, después de hacer la gestión en la aduana, nuestra mercancía, después de haber pagado tributos aduaneros, vale 1.389.138.885 pesos con 90 centavos. Identifiquemos nuestra moneda. COP. ¿Vale? Entonces, ahí la mercancía sigue en el puerto, acaba de pasar la gestión de la aduana y ya está en territorio aduanero nacional y le queda trasladarse a Bogotá. Más o menos, ¿qué Incoterms sería ese? El valor después de aduanas. En nuestro listado de Incoterms 2020. ¿DAT todavía existe? ¿Cuál? DUP. Recuerden que tenemos una app, esto es publicidad política no pagada, pero la Cámara Internacional de Comercio, International Chamber of Commerce, tiene una app que se llama Incoterms 2020 que creo que todos descargamos. Sí, señor. ¿Cuál es el que sigue? No la puedo ver. No puedo ver porque lo estoy grabando. Ajá. Claro. Entonces, ahí podemos consultar nuestros celulares porque somos súper flexibles en el programa y dejamos consultar los celulares. ¿Cierto? Porque no nos hemos aprendido. Es publicidad. La app oficial de los Rules for the Use of Domestic and International Trade Terms. 2020 tenemos entonces, en los del grupo D tenemos DAP, Deliver at Place, DPU, Deliver at Place Unloaded, and DDP, Deliver Duty Paid. ¿Vale? ¿La mercancía está descargada o cargada? Bueno, vamos a asumir que aquí hay un proceso donde la grúa, después de pasar a la aduana, coge el container y lo pasa El camión. a la cama baja del camión, ¿vale? Que es el transporte. ¿Cuál sería entonces? ¿DAP o DPU? DAP. ¿Ah? Bueno, vamos a hablar de DAP. Entonces, el valor de después de aduana sería equivalente al Incoterm DAP. ¿Cuál sería ese place definido? Entonces sería el lugar después del puerto, puede ser la salida del puerto, puede ser el mismo puerto, pero vamos a asumir que la mercancía está entregada en un lugar que es después del puerto. ¿Listo? ¿Para qué? Para que sea transportada internamente desde Cartagena hasta Bogotá o Santa Marta. ¿Cuánto nos cobrará entonces un flete terrestre desde Cartagena a Bogotá? De los celulares, no, ustedes tranquilos. Volvamos, no desde la aeróbica, sino para efectos del ejercicio. Mariana López, deje de reírse, por favor. Pues, Seriedad. ¿podríamos calcular en cuánto está un galón de gasolina? No, digamos, hablemos en términos estándar, que estamos especulando. Vamos a asumir que nos cobran 500.000 pesos. ¿Les parece? Porque la carga es pequeña. Pesos colombianos. Subimos este valor y la mercancía es entregada en el lugar de destino. ¿Cuál sería el Incoterm que identifica entregada en el lugar de destino? ¿Sí? Delivered, Duty Paid. Es entregada con todos los derechos pagados. ¿Cuánto nos vale la mercancía entonces DDP en el destino? La mercancía total, DDP total, será igual a... 1.380 millones. Sí. 85,90. Perdón mi letra. Esto es de mercancía total y DDP por unidad. Entonces digamos este valor es 1000. ¿Cierto? Fácil, quito tres cifras. 1.380.638 pesos con 88 centavos. ¿Vale? Este será entonces el cierre de nuestro ejercicio de liquidación de tributos. En este ejercicio que hicimos, reconstruimos todo el proceso desde el lugar de origen, fábrica del vendedor o del exportador para el caso de comercio internacional, hasta el lugar de destino del importador o comprador de la mercancía. Entonces miremos la incidencia. Si yo hubiera ido hasta Londres, más allá del costo del flete del avión, pues tengo que contemplarlo, cada celular me costaría 205 libras de la Gran Bretaña. Si hago todo el proceso de forma legal, sería una importación ordinaria tradicional, surto los trámites legalmente frente a la diaria adecuadamente en términos de documentos y de pago de tributos, pago un arancel, pago un IVA, y contrato a todos estos intermediarios en este orden del proceso. Cada celular costará puesto en Colombia, en el caso de la UTCA, 1.380.638 pesos
$1.88. ¿Dudas hasta el momento? Normalmente este es el proceso que recorre la mercancía. Entonces, ¿qué es lo más importante? Ex-works, porque es el valor de la mercancía, que es uno de los que más usamos. FOB, porque es una referencia internacional. Recuerden que FOB es exclusivamente marítimo. Por eso en el ejemplo utilizamos buque como transporte principal. El siguiente Incoterm muy relevante para nosotros sería SIF, porque es la base que toma nuestra aduana, la DIAN, para hacer sus cálculos y cobrar impuestos. Y ya después nos queda solo pagar el transporte interno en el lugar de destino y llegar a DDP. ¿Vale? Si yo digo en un ejercicio o en un caso, envío una factura, me dice, la mercancía está en FOB. Esto asume los costos hasta acá, entonces en ese cálculo sería indiferente cuánto vale el transporte interno en el lugar de origen y cuánto vale la carga, porque ya está implícito en ese valor. A su vez, DDP incluye todo costo. Si cuando me dicen mercancía a todo costo, sería este valor equivalente. ¿Vale? Esto es entonces nuestro primer acercamiento en esta clase de aranceles y legislación aduanera 2021 para hacer una liquidación de tributos. Es que se me aburren, entonces tengo que meterle jovialidad. Y mi humor es como flojito, entonces espero que haya sido de su agrado y que hayamos aprendido al respecto. Vamos a seguir complementando esto con videos y una serie de herramientas aplicando tecnologías de la información en la comunicación. En ingeniería comercial, en nuestra clase es un gusto para nosotros. Que están muy bien.